¿Todo en orden? Un gusto estar acá nuevamente. Estamos escuchando por radio, mirando en distintos programas. Y ando ahí, siempre hablando de lo mismo. Yo no paro de... Lo mío es el dólar, las tasas, que son cosas que no paran de cambiar minuto a minuto. Y este año ha sido, viste, la vedette. Entonces, bueno, me tocó... Claro. Que me llamen. Que te llamen por este tema. Bueno. Es trabajo. ¿Y el dólar qué es? ¿Sinónimo de que la gente invierte en dólares y por eso sube? ¿Sinónimo de que no hay confianza en el gobierno y por eso sube? ¿Por qué está subiendo tanto? Va a tener micro justificaciones todo eso que me decís, pero si yo te lo puedo englobar es en uno de los 3 puntos que tocaste, que es una falta de credibilidad general en la política económica, por lo menos. Después habrá que ver si eso es la política como un todo. Pero que la política económica ha perdido credibilidad en grados muy altos, no cabe duda. ¿Hay algún sector? El otro día hablaba con un empresario muy importante de la ciudad ligado a la salud y me decía, yo al menos cuando se dieron estos cimbronazos, algún sector se vio beneficiado y ese generó un derrame. Ahora, ¿qué pasa? ¿El campo liquida con este dólar? ¿No liquida? ¿De algún lado puede llegar algo bueno con el dólar rozando los 30? Bueno, el campo lo que tuvo fue un año muy malo, con una pérdida importantísima, digamos, claro. y creo que todo lo contrario quizás del año que viene, y a lo mejor eso, el tipo de cambio acomodado al nivel en el que está ahora puede generar alguna liquidación mejor, pero recién perdón, a marzo de 2019. Pero por eso, justamente por la seca que tuvieron terrible, ¿no necesitan liquidar? Sí, digamos, ¿sabés qué pasa? Yo te describo lo que hay en el mercado de dólar hoy. Sí. Nadie vende. Y nadie vende lo que vos anticipabas en los títulos, digamos. La tasa en pesos, para quedarte en pesos, estuvo cómoda arriba del 60%. ¿Cómo eso no logra atraer gente? Y eso no se puede explicar matemáticamente. Por eso yo te decía, hay micro cuestiones matemáticas, de cuestiones técnicas que yo te puedo explicar. El fondo de la cuestión es que hay una falta de credibilidad en la política económica. Hubo mucha contradicción incluso entre los funcionarios del equipo económico, que la vimos hasta ayer mismo. Voy a cobrar un impuesto al turismo y el jefe de gabinete diciendo que estaba en carpeta arriba de la mesa y el ministro de Economía diciendo que no. Eso viene desde el año pasado, que se veían las disputas con Sturzenegger, entre Duhovne, hay mucho, digamos, cuestión interna. Y puntualmente sobre este tema, es muy contradictorio que este gobierno plantee una restricción justamente que supuestamente es un gobierno que vino a devolver y a dar libertades, mercado libre, o sea, es un mercado libre que se hizo con Chile, con otros países, y se le quiere restringir a la gente la posibilidad de viajar o que tenga que pagar un impuesto. O sea, es una medida más del gobierno anterior que de este gobierno, ¿no? Lo que pasa es que en ese contexto también el gobierno choca con que lo único sobre lo que justifica todos sus problemas, yo no creo que sea solamente eso, pero cuando uno escucha qué es la justificación de absolutamente todo, siempre es el déficit fiscal, y el déficit explicado solo desde el gasto, no de por qué no tenemos ingresos de más. Nunca se van a meter con cuestiones como la evasión, que eso lo que hace es quitarle monto a los ingresos, y nunca se van a meter con cuestiones como la cantidad de impuestos que han dejado de cobrar a determinados sectores. Y eso es mucho más grande, esa parte. El déficit es ingresos menos egresos. Yo puedo concentrarme en los gastos, que es prácticamente lo único en lo que se han concentrado. Fede, está perfecto y yo coincido que hay gastos que hay que revisar, pero son mínimos comparando los dólares que se están vendiendo para mantener la divisa en las últimas semanas. O sea, si te pones a hacer ese cálculo... No, por supuesto. Hay otra, por eso digo, hay otra parte de la cuenta que es la que hace, por ejemplo, que Argentina sea el 5º país del mundo en evasión impositiva, que es la parte que no entra y después por eso falta el dinero, más que porque se gaste de más. Yo entiendo que el gasto se puede revisar partida por partida y eso es lo que hay que hacer si uno es prolijo. Ahora, cuando uno dice, de un lado de la cuenta yo tengo casi un hecho ilícito, que es la evasión, es la fuga, es el lavado de dinero. Y del otro lado, a lo mejor, ¿qué tengo en el gasto excesivo? Y un empleado público que a lo mejor pasa a cobrar a fin de mes, pongámoslo en el caso concreto. ¿Qué te resulta a vos más chocante? ¿Un ilícito, una persona que está fugando divisas, que está mandándole a un paraíso fiscal? O a lo mejor un empleado público de más, que los debemos tener, pero quiero decir, hay una cuestión de prioridades y siempre se puede ir un poco más. Yo lo que veo es que cuando hablan exclusivamente del déficit fiscal, hablan del gasto y hablan del exceso de gente que tiene a lo mejor
el sector público, muy claramente, lo que pasó en Telam y demás, toda esa clase de el cuestiones. déficit es falta de recaudación también y ahí es donde vos ponés el ojo, ¿no? Por supuesto, en los rankings internacionales a nivel de evasión y a nivel de fuga, posición de plata en paraísos fiscales, también somos el quinto. Claro. Y Argentina es la economía número 35, 30 y largo. Entonces, ¿por qué ocupás el quinto lugar? Claro. Digamos, no se condice. Si vos estás en ese nivel de... Si vos sos la economía 35, lo lógico es que tengas un nivel más o menos a esa altura, digamos, tanto de evasión como de su posicionamiento del dinero en los grandes paraísos. Fue un cálculo del propio Fondo Monetario la semana pasada y uno se pregunta incluso internamente, che, ¿nos prestan plata sabiendo que somos el quinto país en fuga? Y después nos quejamos que nos faltan fondos. Es medio tonto también la discusión en algún punto, porque cierra de una manera bastante clara. Lo que pasa es que a lo mejor si te vas en los tecnicismos y yo te borraba del cálculo una de las dos partes del cálculo, que era la de los ingresos, me concentraba en los gastos, vos te ibas a lo mejor a convencer de que el núcleo del problema presupuestario que tiene Argentina está en el exceso de gasto, claro. Que lo tiene. Sí, obviamente. Lo tiene, pero a mí me parece mucho más importante trabajar yo voto un funcionario para que evite que pase lo primero. Después lo segundo trabajamos, todos los estados tienen exceso a lo mejor de gastos en ese sentido y yo no le quito mérito para nada. Lo que sí entre un hecho que está cercano a lo ilícito cuando no es un hecho ilícito concretamente, contra a lo mejor un exceso de gasto o de tamaño del Estado, a mí me parece que ahí hay una prioridad muy concreta que es resolvamos lo que es ilícito o lo que está fuera de la ley. Y después vemos lo que es observable. Fede, en relación a la imagen que damos al mundo, ¿no? de confianza y todo eso, ir subiendo semana tras semana el interés de las LEVAC, ¿no? Que empezaron el 20 y pico, 30, 40, hoy rozaron los 60. No es como poner un auto en Mercado Libre que lo pones a 30.000 pesos y estás desesperado y lo bajás a 20 y lo bajás a 10 y nadie te lo compra porque debe estar destruido ese auto. ¿No es regalarnos también el hecho de poner un interés tan alto? ¿No es generar más desconfianza todavía? La desconfianza es interna, digamos. Ahí hay una cuestión muy estructural de decirle al gran capital de los bancos que los bancos nunca van a dejar de tener que manejar una cantidad de pesos. No me conviertas ese monto fuerte, aunque sea mucho menor al que había antes puesto en pesos, no me termines de convertir todo eso porque sinceramente en ese cálculo no sabría cuál decirte que puede ser el precio del dólar. Vos me lo preguntarías como decía, en ese escenario, ¿cuál sería el precio del dólar? Y podría ser el doble de lo que cotiza ahora. Entonces, la justificación de por qué financieramente la tasa está al 60 es porque el peligro del dólar es inminente. Ahora, vamos a la segunda parte. ¿Cómo hace una persona que produce para competir con esa tasa del 60%? O para, en el caso de tener un descubierto, por ejemplo, una persona que paga el mínimo de la tarjeta de crédito hoy y deja el remanente para el ejercicio, para el mes que viene, le están cobrando de interés entre 90 y 120% de interés. O sea, ya la cadena comercial más básica tiene niveles de tasa que son usurarias en otro escenario. Entonces, eso es lo que te frena absoluto cualquier proceso productivo, cualquier proceso de contratación de personal, porque competir contra el 50, 60% de tasa, 40, la misma que hubiera sido hace un par de semanas atrás, era exactamente lo mismo para la pyme, para el empresario. Es muy difícil abrir un negocio a diario y decir, yo aparte del 60 le saco para pagar los sueldos, para pagar el alquiler, para llevarme una ganancia, porque si no, no lo hablo. Pagar los impuestos. Si no, vendo todo y pongo la plata sin riesgo de que me roben, de tomar los riesgos que tiene una actividad comercial y la pongo a trabajar y hago plata por plata. El esquema es muy financiero, sinceramente. Sí, Fede, ¿y a dónde vamos con este modelo económico? Yo entiendo que hay una persistencia en la política, en la búsqueda de lo que se planteó 3 años atrás, intentar haber reemplazado, que venga la inversión a cubrir el hueco que deja lo que no consumimos nosotros, que somos los que estamos pagando este esquema. Claro. Eso no sucedió tampoco, pero la búsqueda sigue persistentemente siendo la misma, que en algún momento aparezca lluvia, garúa, canilla abierta, lo que quieras de inversiones, bajo la idea de que uno hace todo esto que hemos hecho y la inversión llega. Lo que ha demostrado Argentina en estos 3 años, que eso está escrito también y podrían tomarse el trabajo en algún momento de verlo,
¿Qué moviliza a un empresario a invertir? Es muchas veces un misterio y no algo tan claro como decirle yo te dejo comprar 2 millones, la cantidad de dólares que vos quieras y te abro todas las cuestiones. Es un misterio y Argentina ha sido un centro, digamos, de observación de que la inversión a veces es antipática, por más que vos hagas todo y más porque aparezca. A la vez había una lectura para hacer del mundo, digamos. Trump la inversión la está llevando para su continente, para su país, la de todos los lugares, la de todas las economías, Europa, Asia y América Latina. Eso sí se podía haber previsto. Pero bueno, había un discurso de vamos y vamos y vamos. Nos abrimos en el momento menos recomendable. A mí no me pareció un momento para abrir indiscriminadamente. Yo creo en la libertad, creo en la virtud de la libertad en términos de economía, pero no soy tan tonto de no entender la secuencia. Si yo abro en un momento donde tengo una ola así que me va a tapar, voy a perder mi posibilidad. Claro. Yo prefiero acomodarme primero, que pase el problemón y después libero. Es una cuestión de secuencia, no de idea, de ideología o de que a uno le guste para un lado o el otro. Es tonto plantearlo de entrada así porque sí, como una obstinación. A mí eso es lo que me parece, una obstinación. A ver, Fede, la última. Laburaste en empresas muy importantes, donde tuviste colegas, imagino que todos se focalizaban en un objetivo, cuando se pensaba distinto se le buscaba la vuelta. ¿Cuáles son los riesgos de tener en el mismo equipo económico miradas totalmente diferentes, contrapuntos, que alguien se desdiga, como dijiste vos recién, alguien dice una cosa, después sale otro medio diciendo otra cosa? Sí. Algo parecido a lo que pasó con la selección, ¿no? Un técnico que dice una cosa, el ayudante que está peleado, el jugador que no le da pelota. Porque en el combo de todo esto está ese problema en el equipo económico. Totalmente, es un punto muy, muy interesante el que, digamos, la contradicción en cualquier esquema que vos plantees, es decir, tenemos un modelo y vos después adentro en la ejecución tenés uno que va por un lado y otro para el otro, o sea, la contradicción para mí es peor que discutir si un modelo sí o un modelo no. Vos ponés el modelo que quieras, pero que no sea contradictorio, porque si es contradictorio se cae este o se cae este. Digamos, el modelo, digamos, del 1 a 1 tuvo 1000 contradicciones, se cayó. El modelo kirchnerista tuvo 1000 contradicciones, también tuvo sus problemas. Quiero decir, la cuestión en la contradicción es lo más complicado en economía. Vos no podés jugar con eso. Si vas para un lado, tiene que ser todos para aquel lado y muy concreto. En todo caso, nos sentamos y decimos, bueno, revisamos la situación. ¿Qué es lo que vos me preguntabas? Yo hoy no veo ninguna revisión. De hecho, hubo una ratificación de las políticas. Las naftas que se aumentaron esta semana. Si yo estoy tratando de contener el dólar y desde enero para acá todo el aumento de las tarifas, los precios me empujaron a terminar teniendo la corrida cambiaria. Porque hoy a mí me quieren convencer de que a diciembre no voy a tener la próxima. Si quedan 25%, 50% de aumento de tarifas en general, las naftas tienen otro periodo de aumento que el que tuvieron esta semana. Digo, seguimos repitiendo exactamente las mismas razones que nos llevaron a tener una corrida y una disparada del dólar de casi 60%. No veo por ahora un cambio en ese sentido. Trato de ser lo más honesto posible, si lo viera lo diría. Muchas gracias, Fede. Por favor. Por estar en el día en 30. Bueno, nos quedamos, cuando viene Fede, lamentablemente uno a veces pierde el apetito para comer después, pero bueno, no es la culpa de él, es que la cosa está muy complicada, la verdad. Pero lo bueno de Fede, que nos saca el apetito, pero nos lleva a claridad. Eso es lo interesante. Gracias, Nacho. Muchas gracias, nos vamos, hasta mañana, chao. Perdieron todas las apuestas, los cantores de protesta, al final